Ahí vamos a tener que... Sí, yo también, porque la levantamos y siempre la luz ahí. Claro. Hola, hola. ¿Listo? ¿Listo, Vivi? ¿Ya está? Cuando dé la orden. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Queremos agradecerle la participación a quienes se han acercado acá a la Carpa de la Dignidad Docente a presenciar esta charla en defensa de la democracia. Queremos pedir disculpas por este retraso que tuvimos. Al estar en este espacio es difícil tener conectividad y algunas cuestiones técnicas que surgen en este contexto. Así que pedirles disculpas por el retraso. En la mesa nos va a acompañar la compañera Sandra Scheroni, secretaria general de la UNTER, la compañera María Inés Lúa Hernández, secretaria de Derechos Humanos, Género, Igualdad de Oportunidades del Consejo Directivo Central, y el compañero Néstor Buzo, que está siempre con nosotros aquí en estos espacios. Ya ha compartido también en otras carpas que hemos estado, él también ha intervenido y hemos generado esta conversación, esta charla que vamos a tener también hoy en este contexto tan particular en el que estamos viviendo. Yo le voy a ceder la palabra a nuestra compañera secretaria general, Sandra Epsilon. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos todos y todas a la Carpa de la Dignidad Docente. Los trabajadores y trabajadoras de la educación nos encontramos en el marco de un conflicto con el gobierno provincial, quien es el único responsable de que hoy estemos en esta situación. En ese marco y ante la conciliación obligatoria, instalamos la carpa una vez finalizado el Congreso el martes pasado, frente a Casa de Gobierno. Nuestra carpa, la Carpa de la Dignidad Docente, tiene que ver con la necesidad y la importancia de visibilizar un conflicto que lleva ya casi 2 meses en esta segunda parte del año y que el gobierno provincial parece no entender o no querer entender y no hace a los trabajadores y trabajadoras de la educación una propuesta salarial que contemple los requerimientos que estamos haciendo desde que empezó esta situación de conflicto el 6 de julio de este año. Es por ello que la idea de la carpa está enmarcada en las acciones políticas que nos permiten de esta forma visibilizar nuestro conflicto. Pero entendíamos también que era importante darle contenido a este espacio y habíamos pensado una serie de actividades, pero frente a los sucesos que nos han conmovido a todos los argentinos y argentinas en el día de ayer y por lo que el pueblo ha salido a la calle en los distintos lugares de nuestro país para defender nuestra democracia. Entendíamos que la mejor forma de hacerlo es manifestarlo en las calles, pero también desde este espacio que tiene tanto valor para nosotros y nosotras, poder tener una jornada con el compañero Néstor Buzo, y como decía Benja, siempre está a disposición, siempre con muy buena predisposición para sumarse al trabajo y a las charlas y a las jornadas que desde UNTER podemos organizar. Agradecerles a todos y todas porque quienes estamos permaneciendo en la carpa desde el martes de la semana pasada, el Consejo Directivo Central, los compañeros y compañeras secretarios y secretarias generales de las distintas seccionales, las licencias gremiales, hace que esto sea posible. Y particularmente a quienes se han dedicado en el día de hoy a poder armar esto que no es sencillo, como decía Benja, porque nos encontramos en un lugar que no tiene todas las comodidades ni todos los servicios para poder llevar adelante las actividades. Así que agradecerle
a nuestra secretaria de prensa, a Viri, a Lua, a Benja, a Pato, Silvana, bueno, todos los que han estado, no sé si me olvido algún nombre, les pido disculpas, Nati, han estado en la organización para que esto sea posible. Silvita también, que ahora fue a ducharse, pero en un rato seguramente va a estar también con nosotros y nosotros. Así es que bueno, le voy a dar la palabra a mi compañera Lua para que haga la presentación de la jornada. Lua. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Tal como dijo Sandra, nosotros teníamos planificadas algunas actividades, pero la realidad en este país evidentemente cambia drásticamente en 2 segundos. Y en función del atentado, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, que tal como dijo también Sandra, nos llevó a todos y a todas a la calle anoche, hoy, y seguramente vamos a seguir movilizadas y movilizados durante mucho tiempo. Marca definitivamente que en nuestro país se está atravesando por tiempos complejos, alimentados por un discurso de odio, alimentados por el intento de pensarnos como una sociedad que está fragmentada, una sociedad binaria, como decimos desde el feminismo, y donde el mal está ubicado justamente del lado donde camina el pueblo. Por eso mismo nosotros pensamos rápidamente, bueno, ¿cómo ponemos en discusión esto? Y evidentemente los medios de comunicación, la forma de construcción del discurso es lo que ha venido desde hace mucho tiempo. Y podemos decir a lo largo de nuestra historia, digo, los mismos medios que silenciaron la masacre de Plaza de Mayo, los mismos que silenciaron durante muchos años la proscripción del peronismo, los mismos que silenciaron y construyeron la imagen monstruosa de los compañeros y compañeras que luchaban por una sociedad distinta, que hoy reclamamos por memoria, verdad y justicia por ellos. Digo, esos medios, esa construcción desde la palabra al servicio de los sectores de poder es lo que ayer vimos tan reflejado en una foto de alguien con un arma hacia la cabeza de la vicepresidenta. Digo, entonces, esa imagen es lo que nos quieren mostrar para, quisiera usar la palabra más elegante, para domesticarnos, para decirnos al pueblo que no podemos salir a la calle a definir qué es lo que queremos, ni acompañar a quién queremos acompañar. Pero más allá de eso, también pensando que justamente el efecto de los medios sobre el nombre de Cristina Fernández también tiene mucho peso simbólico, entendemos que lo que está en riesgo es la institucionalidad de la democracia. Un magnicidio no es algo que pasa todos los días. Un magnicidio nos quiebra la historia. Y pensamos que justamente el que puede hablar, el que puede ayudarnos a repensar en esta construcción del discurso del odio, es Néstor, que ha estado con nosotros durante muchas luchas, que sigue estando, que viene y nos pone en tensión algunas cosas que tenemos naturalizadas fundamentalmente en eso, en qué recibimos a través de los medios, en cómo nosotros a veces reproducimos sin quererlo y cómo tenemos que estar alerta. Porque en esa construcción del discurso justamente está la semilla para que la acción violenta que vimos ayer comience a naturalizarse. Y es lo que estamos decididas y decididos a decirle que no. Tengo que presentarlo a Néstor, que puedo decir que es comunicador, que es periodista, pero fundamentalmente que es un compañero militante, que está siempre con nosotros y con nosotras, y que para muchas, junto con Olga, fundamentalmente, son como a quién miramos cuando pensamos
qué hacemos respecto a derechos humanos. Bienvenida, Néstor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lua, Sandra, compañeras, compañeros. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes, acompañar la lucha por la dignidad docente ahora y desde siempre. Y participar de las luchas por la conquista de derechos. Quiero decir, en primer lugar, no está Olga, está con un resfrío terrible esta mañana, quedó mal y por eso no está acá. Bueno, yo no vengo a hacer una charla o una conferencia, simplemente vamos a generar un debate y conversar. Algunas cosas que largo como título, digamos, como para poner el debate. Ciertamente este hecho es, si no el más grave, uno de los más graves que afrontamos desde la recuperación de la democracia en el año 83. Yo recuerdo solamente algo comparable con esto, y que fueron los levantamientos carapintadas durante el gobierno de Alfonsín, digamos, un claro atentado contra la democracia, en ese momento contra el poder militar como brazo armado, no porque los militares son malos, perversos y les gustaba matar gente, fueron el brazo armado del poder económico. Y actuaron en beneficio de un sector, con un proyecto económico, digo, para caracterizar esa dictadura, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con qué malos, mataron gente, torturaron, secuestraron. Lo hicieron para implementar un modelo económico. Entonces, junto con Videla y todos sus cómplices, hay que poner en primer lugar a Martínez de Hoz y su proyecto económico. Digo, si queremos entender lo que pasó en la dictadura, hay que ir a buscar el discurso de Martínez de Hoz del 2 de abril del 76. Para los más, los que en aquel momento no habían nacido, muchos de ustedes, y quieren revisar un poco qué pasó, discurso Martínez de Hoz, 2 de abril del 76. Clarito, un proyecto económico, político, en beneficio de unos pocos y que perjudicaba a las mayorías, particularmente sectores populares, trabajadores. Entonces, digo, volviendo, ese alzamiento cara pintada contra la democracia y este atentado, este intento de homicidio contra la actual vicepresidenta y 2 veces presidenta constitucional. Y aquí una primera cosa, no es solamente un atentado contra la persona de Cristina Fernández de Kirchner. Es un atentado contra Cristina, pero no solamente contra Cristina, es contra lo que Cristina representa. Y Cristina representa las conquistas de los últimos años, al menos, de los sectores populares, la conquista de derechos. Y representa el enfrentamiento del poder político contra el poder real. Intenta ponerle límites, digo, como caracterización, a mi criterio, la caracterización del gobierno de Cristina. Intentó, en algunos aspectos, quizá a algunos nos gustaría que lo hubiera hecho en un grado mayor, pero representó el intento del poder político, del Estado, para ponerle límites al poder económico, a los grandes grupos económicos concentrados, a ese modelo agroexportador que ellos, con los que ellos ganan mucho y que ellos defienden, porque eso los beneficia. Cristina ha puesto y pone muy nerviosa a esa derecha porque capta la adhesión de amplios sectores populares. Entonces, me parece que es la representación de Cristina. Fíjense que hoy
hay distintos abordajes frente al hecho sucedido ayer. Ante un grupo importante de gente que adhería y manifestaba amistad, cariño, acompañamiento, apoyo a Cristina Fernández, aparece una persona con un arma y le dispara a pocos centímetros de su cabeza. Gracias a Dios, por suerte, por milagro o de pedo, como les guste, el tiro no salió. El tiro no salió. Y bueno, ni pensar qué hubiera pasado, qué pasaría en este momento en el país si esa arma se disparaba y moría Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, el hecho es ese. Ahora, ¿cómo se presenta el hecho? Un brasilero apuntó contra Cristina Fernández, ¿no? Y eso fue un título, eso fue el título de Clarín. Entonces, ¿qué se intenta? Bueno, se intenta, es alguien de afuera que apunta contra una persona, por más importante que fuera, así, eso connota ese título, ¿no? Lo que están poniendo en discusión ahora es si la custodia trabaja bien o trabaja mal, si es profesional o no es profesional, si actuó bien o mal. Y entonces están poniendo el acento en eso. Es decir, nos están, y bueno, van a ir modificando. Habría 1000 ejemplos. Me parece que intentan modificar o cambiarnos el eje de discusión, ¿no? Entonces, vamos a discutir si la custodia de la Policía Federal es buena o es mala. No importa eso, lo importa, o digamos, importa como tercera, cuarta, quinta discusión, y después lo discutiremos. Ahora lo importante es que hubo un atentado, un magnicidio, que hoy escuchaba a Dora Barranco, lo califica además de femicidio, magnicidio y femicidio, porque además el hecho de que esa mujer con poder, esa persona con poder político sea mujer, las pone más nerviosos todavía, ¿no? ¿Cómo se atreve? Bueno, digo, nos están intentando cambiar el eje de discusión. Y vuelvo, el eje de discusión, a mi criterio por lo menos, es lo que representa Cristina Fernández por su pasado y por su posible futuro, en el doble sentido. Pero, ¿por qué se produce esto? Y creo que aquí viene lo central. Esto, a mi criterio, es consecuencia del discurso de odio. Es el epílogo, es la conclusión de todo un proceso en el cual se promueve el odio, y se califica, se ha calificado a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo, atrás de Cristina, de cualquier cosa, todos los adjetivos, calificaciones que ustedes conocen. ¿Por qué dicen que genera violencia, Cristina? Que en definitiva ese sería el argumento. Genera violencia, es corrupta. ¿Por qué? Justamente por lo que decía antes. Porque intenta ponerle límite al poder económico. Dice, no, no es normal que nos sigan robando. No es, no puede ser que el sistema jubilatorio haya estado en manos de 4 bancos y nos hayan estafado a las y los trabajadores. No puede ser que las empresas nacionales, no sé, como Ferrocarriles, como Aerolíneas Argentinas, estuvieran en manos de empresas extranjeras y las estatizó, nacionalizó. Y así habría un montón de ejemplos que ustedes conocen también o mejor que yo. Entonces, me parece que ahí ese discurso de odio es lo que genera el hecho de violencia. Cuando López Murphy dice son ellos o nosotros, está anticipando
la eliminación de lo que para él es el ellos. Si es o ellos o nosotros, es el justificativo de la muerte del otro. Digamos, incluso penalmente, la única justificación de que alguien mate a otra persona es para cuidar la propia vida. Entonces, si es o él o yo, hay que eliminarlo a él. Yo ayer, ayer después del mediodía, a la siesta, por una enfermedad profesional, miré varias horas la sesión en el Senado. Sesionó el Senado ayer y se pasaron como 3 horas con cuestiones de privilegio, es decir, cuestiones de discursos políticos. Fue terrible el discurso de la oposición, terrible. Vale la pena, en todo caso, si quieren profundizar en eso, reverlo. Seguramente está grabado, se puede bajar en internet. El discurso de odio, pero no ya en las calles, en una barricada, en el Senado de la Nación, en contra de lo que ellos consideran que hay que eliminar. Bueno, apareció el fulano con el arma para eliminar a Cristina. Después, si es loco, no es loco, tiene enfermedades mentales, no tiene enfermedades mentales, la pistola estaba atravesada, era de tal marca o tal modelo, son todas discusiones accesorias. Lo que se enfrenta es un proyecto político personificado en Cristina Fernández de Kirchner. Lo que se enfrenta es la posibilidad de disentir con el proyecto del poder real, de ponerle límites desde la política al poder económico, porque eso rompe lo que ellos consideran la normalidad. No sé si se acuerdan, cuando asume Macri en el 2015, el discurso era volver a un país normal. ¿Qué es la normalidad? Que haya explotación, que se reduzcan los salarios, que reine y gobierne el mercado. Y el mercado son ellos, son unos pocos grupos económicos que manejan a su antojo la economía argentina. Entonces, digo, a mí se me ocurren estas cosas, ¿no? Esto nos conmovió. Ahora, frente a esto, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Para mí hay dos caminos, simplificando, pero digamos, poniendo las cosas muy en blanco y negro. O esto significa un punto final, un punto de inflexión, un basta al discurso de odio y a la violencia simbólica. En definitiva, eso es lo que vivimos últimamente, una violencia permanente en el discurso de los medios, y esto produce una reacción popular como para acabar con esto, como sucedió, qué sé yo, con la Colimba, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Cuando mataron a Carrasco, hubo tal reacción popular que, bueno, se acabó el servicio militar obligatorio. O cuando la Corte Suprema dictó el 2x1 para azotar a los genocidas, hubo una reacción y tuvieron que volver atrás. Bueno, puede pasar algo así y me parece que sería muy positivo. Y yo tengo la sensación a esta hora de la tarde que eso pasó en todo el país. La movilización en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, fue impresionante, impresionante, por lo que pude ver por televisión y los mensajes que recibí de algunos compañeros y compañeras. Realmente impactante la cantidad de gente movilizada. Aquí en Viedma, hoy para Viedma fue una importante movilización, y en muchos lugares del país pasó lo mismo. Entonces, digo, esta sería una buena salida, que se acabe, se le ponga un límite a ese discurso de odio. La otra
La otra es que, y sería terrible, que esto sea el inicio de una escalada de violencia y de enfrentamiento, en el cual podría correr mucha sangre. Digo, espero que no, me da hasta miedo decirlo, pero bueno, cuando se llega a estos niveles de enfrentamiento, en nuestra historia ha pasado eso, ha habido muertes. Ellos no tienen, digo, ese poder económico real, esa derecha, ese que ahora, pues, llámenla como quieran, macrismo o lo que sea, no tienen ningún problema en matar. Digo, bombardearon la Plaza de Mayo, fusilaron, hicieron desaparecer 30.000 compañeros y compañeras, secuestraron, torturaron. No tienen ningún problema en hacer eso. Y podrían volverlo a hacer si tuvieran una cierta complacencia, digamos, una cierta aceptación del conjunto de nuestro pueblo. ¿Cómo logran eso? Bueno, a través de los medios concentrados. Los medios, los grandes medios de comunicación en nuestro país responden a ese poder económico. Son instrumentos de ese poder económico. Por eso, digo, ese discurso de odio, se le podrían poner nombre y apellido, pero son muchos los que desde los medios de difusión que son, reitero, un instrumento, una herramienta de control, de adoctrinamiento de los sectores populares, y que responden a los intereses de ese poder económico. La comunicación es el único sector, o prácticamente el único sector, en el que los usuarios o consumidores del servicio no son los clientes de los medios. Entonces, cuando ellos dicen, no, porque, bueno, nosotros tenemos mucha audiencia, porque tenemos buenos productos, ¿por qué tienen eso? Porque sus clientes, que son sus anunciantes, no los que consumen el medio. ¿Sí? Si ustedes están consumiendo, viendo un canal de televisión, escuchando una radio, no son los usuarios clientes, no son los que pagan el servicio. Los que pagan el servicio y ponen las condiciones son los anunciantes. Ese es el modelo comercial de comunicación. Entonces, el tema es cómo ponerle límite a eso, porque está en juego también la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, que es un valor, que todos podamos decir, que todos podamos expresar nuestras ideas, eso lo defendemos. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Quién le pone el límite? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la mal llamada Ley de Medios, no controlaba, no permitía el control sobre los contenidos de los medios, pero sí sobre la concentración de medios, impedía la concentración de medios. Después, con el decreto de Macri, eso se eliminó. Pero, ¿qué significa impedir la concentración? Si la quieren putear a Cristina, van a tener que putear 2.000, 3.000 veces, por lo menos una vez por municipio en el país, y no desde un solo lugar con 2.000 repetidoras. ¿Ven la diferencia? Entonces, está bien, todos tienen derecho a putear, pero puteen en cada lugar, no hagan cadena nacional de puteada. Entonces, va a ser posible que en cada lugar existan medios que respondan a sus comunidades, que respondan a su lugar, que tengan cercanía con sus vecinos y vecinas. De todos modos, este tema de cómo se controla estos discursos de odio es un problema que se debate en el mundo. Hay algunos lugares en los que eso más o menos es posible. En Alemania está prohibido reivindicar el Holocausto, por ejemplo, por ley. Entonces, ¿se podría pensar en alguna legislación que prohíba o que impida
ese discurso de odio, de enfrentamiento, de agitación, es difícil, pero bueno, al menos sería necesario ponerle algún límite a esa concentración de medios que hoy sufrimos en Argentina. Y además, promover y fortalecer medios que funcionen con otra lógica que no sea la comercial. Porque lo que yo hablaba es la lógica de los medios comerciales, que responden al poder económico, a sus patrones, a sus dueños, a empresas que no son empresas periodísticas ya. Hoy los grandes medios no son propiedad de empresas periodísticas como eran hace 30 años atrás. Hoy son grandes grupos económicos con intereses en distintos sectores de la economía que además tienen medios que actúan como sus voceros y defensores de sus intereses. Pero, ¿qué otros sistemas hay? El sistema público de medios que es necesario fortalecer. Bueno, y ahí estamos, sí, Macri los destruyó durante 4 años y ahora están ahí tambaleando sin una decisión política fuerte para fortalecerlos. Y los medios de, como dice la ley, de entidades sin fines de lucro, medios comunitarios, medios de organizaciones sociales, de organizaciones libres del pueblo, que no responden o que no funcionan con la lógica comercial, sino en función de las organizaciones populares que los hacen funcionar. Esto es algo que, bueno, existe en nuestro país, que nosotros, yo particularmente defiendo, sostengo, promuevo y tratamos de hacer aquí en Radio Encuentro y en NTV, y que existen en todo el país, pero que es necesario políticas que fortalezcan a este sector, que tiene grandes dificultades de su sostenibilidad especialmente. Así que digo, acá el hecho en sí del atentado, del intento de homicidio, caracterizarlo así y discutir eso. No caer en otras discusiones accesorias, por lo menos por ahora, digo. Después, en todo caso, veamos cómo funcionan las custodios en el país, pero el eje es el atentado contra Cristina y lo que Cristina representa como proyecto político. El proyecto que lo enfrenta, ellos o nosotros, dijo López Murphy. Discursos similares tuvieron varios dirigentes de ese sector político. Eso está alimentado por los medios que nos quieren hacer creer que sus intereses son los nuestros, cuando en realidad tenemos intereses contrapuestos. ¿Cómo ponerle límites a ese poder de los grandes medios? Es un tema en discusión. Evidentemente son necesarias políticas públicas que fortalezcan otro sistema de medios, sin atacarlos a ellos, pero que fortalezcan otro sistema de medios e impidan el gran proceso de concentración que se ha vivido en los últimos años, particularmente en los últimos años del gobierno de Macri. Fue impresionante, acomodando todos los negocios de los grandes grupos. Así que me parece que ese es un desafío en este momento si es que queremos fortalecer la democracia. Si el relato nos lo hacen, si no solamente el relato de lo que sucede, sino la interpretación, el relato de esos hechos lo hace solo un sector, y la información está tan sesgada, tan limitada, tan controlada, no es posible que funcione la democracia. Así que fortalecer la democracia es cambiar un sistema. Una de las formas, por lo menos, es cambiar, modificar, transformar el sistema de medios para enfrentar ese discurso de odio que hoy está predominando en los grandes medios en Argentina. Pero hasta aquí y vamos a dialogar. Sí.
¿Alguna pregunta? O disidencia ¿O disidente? o acuerdo. Si no, Sí, sí. No, estaba. Bueno, ahorita me pareció. La verdad, siempre es un placer escucharlo en esto. Yo estaba pensando, digamos, intento de asociar una sociedad dirigida por el corte popular. Claramente lleva, digamos, valores de la sociedad, está fundada, límites. Es eso lo que se ha roto, y creo que por eso ha movilizado ya todos los representantes de las fuerzas políticas, instituciones de María Franza, Arturo Más, ¿no? Digamos, incluso entre la oposición, este hecho ha movilizado declaraciones con distintos matices, más tibias, más. ¿Sabes? Digo también, digo, este Estado, porque Néstor hablaba de, bueno, la dictadura se impuso un modelo económico, puso un modelo, digamos, un modelo de Estado que daba las gracias, yo siendo el Estado digital, es el Estado digital, forma constitucional de los 24, sobre aún más el Estado liberal. Y me preguntaba, digo, como cuestionamiento, como posibilidad de llevar el debate sobre la democracia un poco más allá, y los gobiernos populares, estos que estamos en Argentina, no, digamos, no hay, o se ha hecho, pero que se ha armado de la necesaria, formar este modelo de Estado liberal, llevar democracia más a la paz, saben que venimos incluso reconocidos países no socialistas, de toma de decisiones, de la asamblea ciudadana, que definen presupuesto representativo, desarrollan planes estratégicos. Digo, el Estado en el que vivimos es acá, es una demostración de que el Estado gobierna, el representante político técnico del poder del Estado, sigue necesitando violencia. Eso que haya sido democráticamente elegido. Y pensaba en dos puntos. Del poder estatal que tiene la Argentina y que está planteado por la ley nacional, de por qué las condiciones electivas de los sindicatos no hay proporcionalidad. No lo digo ni siendo que tiene que ser así, digo que por qué los sindicatos no han vuelto un debate esa posibilidad de profundizar la democracia de las instituciones a través de una responsabilidad, un sistema domo, sea focal, digamos. Esta cuestión de decir, bueno, la democracia se profundiza y mejora sin debate. Esto es lo que nosotros podemos discutir ideas si estamos dispuestos a escuchar a la otra, al otro, tratar de buscar una solución en común. Creo que eso es una gran falla de los sindicales y después de la democracia. Bien. Bueno, que es hiperpresidencialista, que tiene el poder pensar los poder ejecutivo. El modelo republicano tiene muchísimas fallas. Eso, como profundizar el debate de diferentes sentidos. Anoté un montón de cosas. Y este Estado neoliberal es también el responsable de que nuestra base económica va a ser extractivista. Esa base económica de ese Estado no se ha modificado, no ha habido realmente una fuerte integral de modificar la base económica que mantiene. Y de hecho hay colectivos que apoyan al gobierno nacional, rechazando la vecina. Bueno, que vienen planteando necesidades de instituciones que, por ejemplo, una ley de acceso a la tierra, y bueno, ha sido, digamos, cuando gran parte de esos movimientos son afines, digamos, todo el gobierno nacional, incluso no están siendo considerados. Para plantear la posibilidad de discutir también este modelo democrático no es el mejor que podemos tener, es el que tenemos, hay que estudiarlo. Yo tiro para atrás. Creo que sí hay que profundizar
analizar esto y pensarlo y cuestionarnos pronto es que, bueno, cómo convivimos democráticamente en los partidos, en la asamblea, tomamos decisiones en función de un futuro mejor, sociedad mejor, mejor Estado, mejor educación, mejor salud, mejor buen vivir, si se quiere buscar un concepto más amplio. Pero creo que ese es nuestro desafío hoy, es histórico, porque lo necesitamos ahora. 50 años no tenemos más planetas. Sí vamos a tener planetas, pero no vamos a hacer más. Es ahora. Sí. Gracias. A ver, de lo que decís, a mí me surge una cosa, y lo que está en discusión permanentemente es el rol del Estado, es el Estado mismo. ¿Qué es el Estado? A ver, hay quienes pensamos que es necesaria la organización del Estado y de un Estado que tenga cierta fuerza para enfrentar al poder económico, al poder real. Porque si el Estado no funciona o gobierna la violencia, digamos, quien tiene más poder militar, digamos, para simplificar, o se gobierna por la fuerza de la violencia o por la violencia del mercado. Entonces, digamos, ahí me parece que esa es una discusión todavía en los sectores populares. Hay quienes denostan siempre al Estado, porque el Estado siempre es represor, el Estado siempre es malo, el Estado siempre es el opresor, etcétera, etcétera. Bueno, creo que en Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, desde los sectores populares disputamos el Estado, ¿no? Cosa que tuve hace poco tiempo en Centroamérica, algunos países, los sectores populares ni se plantean disputar el Estado. El Estado es siempre una cosa de las 7, 10, 11 familias dueñas del país. Digo, bueno, entonces, el Estado como una... ¿Y cuál es la función del Estado? Esa es la discusión. El tema es que para tener un Estado, como seguramente nos gustaría a los que estamos acá, es necesaria una reforma del Estado y un cambio constitucional, una reforma constitucional. A mí me gustaría plantearlo, pero apenas lo insinuaron algunos dirigentes políticos, se dijo cualquier cosa. Y el poder real, digamos, salta. ¿Qué poder tenemos de hacerlo? ¿Cómo construir ese poder para hacer una reforma del Estado? Votamos en el 2019 por una reforma del sistema judicial, del Poder Judicial. No se cambió nada. Estamos igual que lo que dejó Macri, digamos. Ese es el Poder Judicial que tenemos. Es un escándalo el Poder Judicial. A todas luces es un escándalo. Es un escándalo internacional el Poder Judicial argentino. Habría 1000 argumentos para demostrarlo. Hace varios años. El Poder Ejecutivo envió a... Sí, hace un montón de años, digo, el poder Judicial es el más oligárquico de los poderes. Todos los calificativos que le quieran poner. Ahora, ¿qué poder hay para cambiarlo? No conseguimos ni siquiera que los jueces paguen impuestos a las ganancias. Digo, bueno, ¿cómo se hace? No es, digamos, los gobiernos que tenemos no son gobiernos surgidos de una revolución popular. Son gobiernos que surgen de elecciones democráticas, con reglas del juego establecidas, que supuestamente hay que respetar. ¿Cómo avanzar en eso? ¿Qué poder podemos construir? En definitiva, ¿cómo construir poder popular para enfrentar? Y ahí, bueno, el tema de la unidad de los sectores populares me parece que es un gran tema, pero la reforma del Estado y el sentido, el rol del Estado, me parece que es una discusión de fondo que está pendiente en nuestro país. Lamentablemente, estamos lejos de eso, porque este gobierno no quiso, no pudo, no supo, pero la reforma del Poder Judicial no se hizo.
Del sistema de medios tampoco se hizo. O sea, Macri por decreto destruyó la ley de comunicaciones. Alberto Fernández podría haber anulado el decreto de Macri y mantener la vigencia de la ley. En todo caso, forzar una reforma, una modificación, una actualización, tampoco se hizo. Lo que se eligió fue la negociación, los acuerdos, los consensos, las mesas de diálogo. Ninguna funcionó, a mi criterio, por lo menos. La expectativa es que en un futuro cercano podamos forzar desde los sectores populares políticas diferentes. Yo, a ver, digo una cosa más, para los más jóvenes especialmente. Yo siento que tenemos avances, si podríamos decir un montón de cosas negativas, pero hay avances históricos. Yo creo que hemos conquistado derechos desde los sectores populares. Y hay discusiones que están ganadas. Históricamente hay avances, pero esos avances que en los años 70 soñábamos de un día para otro y cantábamos qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel, si hay alguien de mi generación lo debe recordar, porque claro, la revolución iba a ser una cosa de un día, de tomar el poder y el Sheraton se iba a convertir en hospital de niños. Revela una concepción, ¿no? Hoy sabemos que eso no es posible, lamentablemente. Pero entonces, ¿cómo construir ese poder popular para avanzar en las transformaciones que soñamos? Sí. Me quedo con esto que decía, esto de desviar la mirada hacia la custodia, por un ejemplo que vos pusiste. Digo, no poder ver la magnitud del hecho que ocurrió ayer. Digo, eso es ver cómo está calando el odio que pretende desviar lo que está pasando para otro lado, seguir con el discurso que tuvo Patricia Bullrich, o el mismo Milei, u otros tantos de la misma sociedad, ¿no? Que siguen ese discurso. A mí me preocupa algunos adolescentes, algunas cuestiones que siguen a Milei, ¿no? O sea, pero yo creo que veía por ese lado que me parecía bueno en la mirada, como decía, digo, irnos hacia desviar el discurso y ver otra cosa que no queremos ver y lo que es la magnitud de lo que pasó, pero que también esto de la magnitud de lo que pasó despertó una fiera, que es el pueblo. Totalmente. Porque hasta hace unos días atrás, el pueblo había salido en defensa y a favor, porque bueno, tenía con su convicción, ideología política y demás, hacia Cristina, esto de la justicia, que hablaba de esto, pero que además hoy despertó el pueblo y el pueblo, más allá de su ideología política partidaria, ¿no? Vimos, sí, gente y personas y compañeras que tienen ideología partidaria quizás en el feminismo, pero otras que no. Entonces, a mí, yo me quedo con eso. Yo creo que eso de que vos decías, bueno, o despertamos al pueblo así, para que este discurso del odio lo podamos bajar, ¿sí? Y esto nos siga calando hondo y nos destruya, o pasa al revés. Pero yo me quiero quedar con que el pueblo despertó, ¿no? Porque la masividad que hoy vimos en las calles de Buenos Aires fue impresionante. La vimos hasta hace un tiempito, pero las movilizaciones eran más pequeñas. Hoy el pueblo está en la calle, como nosotros estamos en la calle también, con esta carpa o con las movilizaciones que hacemos. Entonces, yo me quiero quedar con eso. El pueblo despertó. Sí, yo me quedo con eso. Me quedo con la movilización espontánea de mucha gente, aunque decían que seguramente estaban pagados frente a la casa de Cristina, ¿no? Pero yo pensaba, a partir de lo que decía Leroy y a partir de lo mucho que hemos venido charlando hace un tiempo, a mí hay una cuestión, digo, una cosa son los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos. Pero cuando López Murphy escribió
en su Twitter, ellos o nosotros, yo pensaba, a través de nuestra historia, ¿cuántas veces fue ellos o nosotros? ¿No? Cuando fue ellos o nosotros en la campaña del desierto, ellos eran las comunidades originarias y fueron exterminados. Así de simple. Por un poder económico que después dijo ellos o nosotros y bombardeó la Plaza de Mayo. Y que después dijo ellos o nosotros y nos desapareció a toda una generación, de estudiantes, de obreros, de militantes. Y ahora dicen otra vez ellos o nosotros, y entonces uno empieza a pensar, ¿quiénes son nosotros? Nosotros acá, porque evidentemente no somos los que tenemos el poder económico. Pero ese discurso también está en los textos escolares. Digo, nosotros ahora, nosotras, venimos como resignificando, tenemos discusiones de diseño curricular, empezamos a poner otra mirada sobre lo que se enseña. Digo, si yo me acuerdo lo que yo aprendí sobre la conquista del desierto, ¿no? Yo lo que aprendí es que era el progreso que había llegado a la Patagonia y que en realidad entre ellos y nosotros, los ellos eran los pueblos originarios que vivían en este territorio, pero la civilización era la que bajaba de los barcos y los que teníamos como modelo a seguir tenía que ser ese modelo. Digo, eso que hoy entendemos que se llama colonialidad del saber, y entonces se fue reproduciendo en los textos escolares, y aunque le vamos cambiando las palabras, aunque vamos cambiando las miradas, digo, nosotros no podemos olvidarnos que muchos de los textos escolares los construyen y los imprimen los mismos dueños de los medios hegemónicos, ¿sí? Y fundamentalmente, y es ahí donde tenemos que empezar a poner la atención, porque para que entre, digo, no solamente que es que la tele, las redes, porque no estamos hablando de la televisión abierta hoy, por hoy, tiene menos espectadores que las redes. Y en las redes se construye un discurso también, y también las redes, digo porque hoy los pibes dicen, mejor lo googleo, y no hay un análisis de qué tipo de información se baja. Y se naturaliza. Pero además, digo, más allá de Wikipedia, que es la enciclopedia del momento, dentro de los textos escolares, hace muy poco yo analizaba, y vuelvo a decir, se habla de los populismos, en una materia, los compas que son profesores de historia lo saben, que cuando se habla de populismo, se habla del populismo como el mal gobierno. Y cuando hablamos de populismo y hablamos de con qué lo emparentamos, con los sectores populares. Entonces, eso también hay que desmontar. Eso también hay que ponerle atención. Hay mucho y muy buen material que se está trabajando desde los organismos de derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos tiene muy buen material sobre eso. Nosotros hemos construido también, hemos tomado, multiplicamos desde el sindicato, desde nuestra página. Pero tiene que multiplicarse. Tiene que multiplicarse. Digo, sería bueno saber de dónde viene Santillana, Estrada, Puerto de Palos, ¿no? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños de eso? ¿Qué se construye? Porque parte de ese sentido común también lo construimos desde la escuela con la lectura de esos textos. Entonces es tiempo de poner en atención los textos escolares. ¿Qué es lo que estamos reproduciendo en las aulas? Porque a veces lo hacemos incluso con toda la buena voluntad, porque vienen lindos, porque además tenemos una construcción que sabemos que se lee menos, que entonces hay que buscar como cosas más de multimedia, mejores imágenes, más lindo, ¿no? Por eso rescato, por ejemplo, la construcción de Samba. ¿Sí? Entonces,
Después tenemos una construcción pedagógica para los medios de comunicación impresionante como es, de la reconstrucción de la mirada, de empezar a decolonizar el saber a través de la televisión pública, que me pareció excelente, que fue Samba, contra 28.000 construcciones de Disney. ¿No? Y esta construcción del bueno, del malo, este juego al binarismo. Pero eso viene porque hay una base también, que es la de los textos escolares. Yo creo que es un punto que empezamos a tener que mirar más finito, a hilar más finito, y creo que también es un desafío. Porque si deconstruimos desde ahí, seguramente no será tan fácil que el otro discurso, que está dando vueltas todo el tiempo, al menos no se ha puesto en tensión o no se ha discutido. Y el otro punto que pensaba también, porque digo ahí, y ahí tomo lo que dijo Néstor, digo, la construcción del modelo de Estado, cuando hablamos de un Estado benefactor, no es un Estado benefactor para construir generaciones de vagos. Y ahí es otro punto. Y el otro punto de que es cuando, lo tenemos ahora en discusión, cuando decimos que los planes sociales tienen que construirse y tienen que pasar a ser trabajo, lo que se desconoce es que quien tiene un plan social, lo que está haciendo está trabajando. Digo, y lo tenemos clarito, y hace poquito, con el recorte del discurso de una chica que dijo, yo, por un plan social, me quieren mandar a trabajar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque dio vueltas por todos lados. Y le recortaron perfectamente, y entonces son tus vagos. No, y ella ¿qué dijo? Nos quieren mandar a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde por 18.000 pesos. ¿Quién trabaja por eso? ¿Quién trabaja por eso? Nadie. Pero ellos quieren hacernos creer que esa devolución, digamos, o cómo se llama, ahora se me fue la palabra, pero recibir un plan social y hacer algo, bancar los comedores, hacer las tareas de cuidado, las becas Progresar, que implica que le da la posibilidad a los pibes de estudiar, ¿sí? Eso no es trabajo. Y a veces nosotros también lo discutimos. Si nosotros decimos que los planes sociales hoy, en lo que lo tenemos que transformar es en trabajo genuino, que implica que haga los aportes, que respete, que no signifique explotación ni flexibilización laboral, entonces ahí también vamos a empezar a romper con el discurso hegemónico que nos quiere hacer creer que a los sectores populares les gusta vivir con 20 lucas y quedarse en su casa. Buenísimo, Lua. Quiero ponerle nombre a lo que vos dijiste, reafirmando. La editorial Santillán, ustedes como docentes la conocen, ¿no? Está en todos los países de América Latina. Produce los manuales escolares de prácticamente todos los países. En Argentina no tanto. Yo cuando yo iba a la escuela, era Santillán y Estrada. Estrada, yo Claro. con Estrada. Bueno, ¿saben de quién es? La mayor editorial en América Latina de textos escolares es la editorial Santillán, española. ¿Saben de qué grupo es? ¿Quiénes son los dueños? El grupo Prisa. El grupo Prisa tiene 1.200 radios en América Latina. Digo, para tener una dimensión, ¿no? ¿Cómo unen eso que nosotros llamamos la batalla cultural? Bueno, ellos la tienen clarita. 1.200 radios en América Latina. Producen los textos escolares de 24 países de América Latina. Son españoles. En algún momento Prisa es la editora del diario El País, por ejemplo. La dueña entre las más grandes de Radio Continental en Argentina, pero de muchas otras. Así que el grupo Prisa. La segunda cosa, respecto a programación para chicos, chicas, para las infancias. Cuando salió Paca Paca, cuando salió el canal Paca Paca,
bueno, los medios privados cuestionaron cómo el Estado gasta plata en eso. Fíjense en los sistemas de cable en Argentina. Para las infancias perdemos 7-1. Hay 7 canales extranjeros por 1 nacional. Paca Paca. Que se creó a partir del canal Encuentro del Ministerio de Educación en el gobierno de Cristina. Entonces, digo, tenemos Paca Paca y samba y tal. Yo me pongo feliz cuando mis nietos ahora empiezan a pedir samba, porque me costó mucho tiempo ponerle samba y que lo dejen, porque querían cambiar. Pero seguimos perdiendo 7-1, ¿eh? Podemos celebrar que metimos un gol, pero 7-1 en los sistemas que además pagamos. Así que, bueno, nada, para reafirmar, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Gustavo. Sí, estaba Gustavo y No, yo quería, por ahí iba a hablar un poquito sobre lo que dijo Vlad de lo de la educación, pero también iba a hablar también de cómo la derecha por ahí genera determinados escenarios que terminan como queriendo ser la salvadora después para venir a solucionar un problema que ellos mismos generaron. En este caso en el que estamos viviendo, por ahí pensaba en esto de cómo generaron el odio y esa rivalidad y esa intención de generar un caos para después plantearse como alternativa. Y si eso lo llevamos a distintos escenarios, la lógica de la derecha es la misma. Si lo pensamos en el término económico, por ahí pensaba en muchos lugares que, por ejemplo, se genera la necesidad económica donde se abandonan los pueblos, se abandonan los sistemas productivos y frente a esa necesidad después vienen con una porquería, por ejemplo, como puede ser el extractivismo, la mega minería, como cuestiones económicas salvables a esas economías que están intencionalmente abandonadas. Y en el término sindical, en el plano sindical, también pensaba que pasaba lo mismo. Y me gustaría por ahí que en este momento también reflexionemos de eso, porque estamos en un ámbito sindical y donde también la derecha mete mano y actualmente tiene intenciones de avanzar en lo que tiene que ver con las estructuras sindicales, generando por ahí algunas cuestiones que tienden no solamente a dividir y a generar una rivalidad, sino también en avanzar en criminalización de algunas cuestiones. Lo hemos visto con Santiago Guzmán en Chubut, donde no solamente le generaron una causa, sino también que lo estigmatizaron. La sociedad hoy en Chubut y en muchos lugares, también a través de los medios hegemónicos de comunicación, lo criticaban al compañero porque había prendido fuego a la legislatura, un espacio público, reivindicaban lo público, reivindicaron un montón de cosas. Al compañero lo dejaron a través de una causa armada, como el vándalo, como la persona que prendió fuego, y muchas veces generando una opinión en la mayoría o en gran parte de la sociedad, castigándolo y provocando lo que provocó. Un compañero procesaba. Y hoy, si bien le dieron 3 años, no puede hacer nada porque está presionado o limitado para militar en algunas cuestiones. Y eso también es un avance de la derecha que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque una de las cosas que también nos tenemos que llevar como conclusión y como debate para seguir discutiendo es la importancia de cuidar en estos momentos también al sindicato como herramienta, no solamente de defensa de los derechos, para seguir conquistando nuevos derechos, sino también como herramienta para enfrentar a esa derecha. Porque si bien y una herramienta que nos permite también, sobre todo como la UNTER, que tiene pluralidad de ideas, respeto por el pensamiento, no solamente de los que militamos en distintas agrupaciones, sino también de los compañeros y compañeras que integran a UNTER con pensamientos políticos partidarios diferentes. Y que sin duda, por ejemplo, no dudamos ni un segundo en salir a defender la democracia y no pensamos si era
el TJ, si era la UPR, si era Macri, sino que salimos como herramienta a defender la democracia. Creo que eso es un valor positivo, es algo que tenemos que seguir fortaleciéndonos porque sin duda que la derecha, así como lo hizo en Chubut, siempre va a querer incidir y avanzar en los sindicatos de todo el país. Clarita estaba. Y ella antes que Clary. Solamente algunas cosas. Pero siempre la cuestión es la construcción del poder popular. Pero lo que quedó demostrado en los últimos años, más evidenciado, que el poder, el Estado es lugar de ejercicio del poder, y sin duda no solo simbólico, sino real, pero no es el gran poder real, ¿sí? Y para avanzar sobre el poder real hay que conquistar el Estado, pero también el discurso. Poner y volver al eje de la construcción del discurso de los sectores populares, creo que ahí es una clave. Y ahí los medios son sin duda un lugar de poder y todos los grandes medios sabemos a quiénes responden, pero uno de los lugares de mayores construcciones de poder discursivo es el discurso. Entonces, ¿cómo nosotros nos plantamos? Para aportar un poco prisa, pero en Argentina en los últimos años, la editorial que avanzó con fuerza, como la editorial moderna, Estrategia, de Grupo Clarín. Como datos. Y la otra cosa que quería decir, Corpita, también en relación a la organización del Estado, que es verdad que nosotros tenemos que discutir también cómo nos constituimos los sindicatos y qué estrategia nos dan las organizaciones de los sectores populares, ¿sí? Sin duda también mostrando la democratización en nuestras organizaciones. Ahora, yo ahí también voy a hacer una reivindicación de la UNTER, porque la UNTER no tiene el sistema 2, podemos tener, no tiene todo eso real. Ahora es que los pocos sindicatos, ¿sí? Lo hemos discutido muchas veces, hay que ganar en cada una de las definiciones de la asamblea de negociación. Y eso muestra una diferencia en la forma de construcción de poder. ¿Sí? Porque todo el tiempo vos tenés que refrendar el poder que te da la estructura que te dio el voto en su momento. ¿Ves? Que nosotros cada 3 años votamos, como ahora, y olvídate para la próxima. Ahí podemos entrar en ejemplos a lo largo de nuestra historia, cómo seccionales conducían por un color, estaban conducidas por otro, como cuando la provincia lo condujo un color o condujo otro. Pero tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, pensar la organización, la democracia, la organización, sin duda. Ahora, muchas veces nos quieren entrampar en la discusión que el problema es lo no democrático de las organizaciones populares, ¿sí? Cuando sí, no les importa nada la organización democrática formal, para empezar, y ni hablar todas las otras instancias de construcción de poder y democracia real, como es, por ejemplo, la cuestión mediática, ¿sí? O la cuestión curricular, o hay otras cuestiones. Entonces, en esto, ¿en qué discursos que son interesantes, son discusiones, hay que discutir y rediscutir y reformar el sistema sindical? Pero yo quiero sobre el poder real, que está más interesado en basar los sindicatos que en democratizar. La compañera. Sí, no, totalmente. Los medios. Parece que estamos fallando en los organismos de control. Está fallando. Por 500 mirando, Nickelodeon propaganda para que esto no está mirando. Pasa cualquier serie, ¿sabes? Que pasa en esta una prueba pasa sí.
Sí, estamos todos tratando de captar con distancia. ¿Ves? Mira esta palabra hablando, pero no puede ser que en la parte de ser muy democrático vaya la mano, porque somos libres. Nos sacaron de los medios canal de sur, no hay manera de explicitar. O sea, entonces yo, parece que sobre todo en este gobierno hay que empezar a hacer, no sé, ver un momento de hay que invertir, hay que animarse, por lo menos, si no se animan a la ley, en vez de invertir la ecuación de la banca publicitaria, no se le puede estar pagando la estructura que se le paga para decir barbaridades. Y tienen que estar los medios alternativos juntando dinero para sobrevivir, con aportes del común de la gente que lo que hacer. Tengan un saque de difícil, porque no nos llegamos. Entonces, tenemos que, es más sencillo, pero dejar que son los pibes que aportamos a la gente de mundo que esa cuarta. Por el estadio. Gracias. Bueno, Primero que nada quiero agradecer y celebro que en este espacio, ¿no? Que es una carpa que se montó en lucha, pero por ejemplo para mí me quita como un abrigo para lo que pasó ayer. Digo, porque cuando yo me enteré que todavía pasado por acá, llegué a mi casa y me enteré por la agrupación también, porque estaban una mensaje, y al principio me sentía como sola. Después decidimos venirnos a las 10:30 y encontrar compañeros con el fondo, la verdad que a mí me llenó esa satisfacción. Gracias. Una sola cuestión, como para ir terminando, además de agradecerle a Néstor y a todos por estar y por escuchar y por aportar, que sería muy bueno, digo, ya que además estamos grabando y esto lo vamos a subir, invitar a compañeros, compañeras, que el lunes, cuando vuelvan a la escuela, le pongan palabras a lo que pasó ayer. Que no sea una vuelta a la escuela así como, bueno, tuvimos un feriado. Que lo pongan en palabras. Y fundamentalmente, porque acá es donde empieza también a aparecer el discurso del odio y dicen, bueno, a lo mejor la escuela no es para hacer ideología ni política como si fuera como una cuestión, si se tira al aire, pero sí es una, el acto educativo es un acto político y la defensa de la democracia, la defensa de las instituciones, la defensa de las personas que fueron elegidas por el pueblo, tiene que estar en la escuela. Así que, bueno, es la invitación que también nosotros desde el sindicato traemos para que el lunes no se vuelva a la escuela como si nada. Sí, yo por fin me gustaría decir, retomando lo que dice la compañera, vine y me sentí con otros, ¿no? Y me parece que esto es muy importante en este momento, sentirnos pueblo y sentirnos que como pueblo podemos construir un futuro. Me parece que la desilusión, el desencanto que muchos tuvimos y tenemos con nuestro gobierno actual, tiene ahora una posibilidad de transformarse en construcción de lo que queremos, de lo que soñamos y por lo que trabajamos. Reivindicar esa militancia, palabra considerada un insulto por los medios hegemónicos, ¿no? Los militantes,
la grasa militante y decía que hoy el feriado fue para juntar militantes. Bueno, tendrán que decir ahora, juntaron muchos militantes, son muchos los militantes, y nos sentimos bien siendo pueblo. Si volvemos a esa idea de somos pueblo y tenemos derechos, yo creo que tenemos un futuro mejor. Además de que nos hace bien a cada uno y cada una, porque necesitamos un poco fortalecernos, sostenernos, ¿no? Ante la dificultad, compartir las penas y las alegrías, compartir los proyectos y ser pueblo. Para mí ese concepto tiene mucha fuerza. El sentirnos parte de un colectivo que es ser pueblo. Y desde ese lugar, en conjunto, poder construir un futuro mejor, un buen vivir, como dicen los pueblos andinos. Así que, bueno, con la esperanza de que este hecho trágico se convierta en un disparador de más militancia para el buen vivir. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, gracias compas. Vamos a estar haciendo más actividades. Mañana tenemos el Día de las Infancias que va a ser acá. Y el lunes vamos a tener otra actividad más. Vamos a publicar el horario y la convocatoria va a salir dentro de poquito. Con compañeros y compañeras también del sindicato. Así que vamos a estar informando para que puedan participar de las actividades que tenemos en la marcha. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y sobre todo a Néstor que estuvo escuchando acá. Gracias. Me buscar a papá. Chao. Llamá a la mamá después. Sí. Chao, compañero.